El título: Desmitifiquemos el discurso violento, no le gusta a nadie. Adelante, Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Gracias, Geo. Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempito atrás, muy poco tiempo atrás, planteamos en esta columna que el uso de parte del presidente Javier Milei de un lenguaje de confrontación solo lograba dividir a la gente y que en general a la mayoría no le gustaba? En ese momento muchos nos dijeron que no, que en realidad eso no importaba, que lo que valía de Milei era la capacidad para resolver los problemas. Sin embargo, han aparecido pruebas fácticas que demuestran que no estábamos tan errados. Ahora parece ser que hay un nuevo concepto en la escena. Se llama incivilidad. ¿Qué son los discursos de incivilidad? Son aquellos que excluyen a la ciudadanía y sus derechos, que le niegan al otro el derecho, que lo humillan, que lo estigmatizan. ¿No les suena esto? ¿No se les pinta algo que ocurrió? Bueno, estos discursos exhiben características que van desde la exageración, la ausencia de verdad, reproducción oficial en ecosistemas alternativos no oficiales, toda esta cadena de tuiteros que rodean al presidente, violencia explícita, asimetría mediática, hostilidad digital. Bueno, dos especialistas, ¿no? Patricia Nigro y Mario Riorda hicieron una investigación sobre 3 presidentes de América Latina que llegaron al poder con discurso antisistema o de ultraderecha o derecha libertaria. Pusieron bajo la lupa a Javier Milei, a Nayib Bukele de El Salvador y a Rodrigo Chávez Robles de Costa Rica. Las conclusiones las presenta Mario Riorda y pongamos atención a la referencia que hace explícitamente sobre el impacto de los discursos de Milei. Este es un estudio que hemos hecho en 3 países de América Latina, en Argentina, El Salvador y Costa Rica, porque los presidentes de estos 3 países tienen o se aproximan, por lo menos hipotéticamente, a lo que en la academia se llama los discursos de incivilidad, que son una especie, yo diría, de modo más agravado de lo que serían los discursos de odio, porque la incivilidad básicamente está sostenida en la idea de exclusión, en donde desde la autoridad se niega la condición de identidad del otro, del adversario, se lo excluye literalmente de su condición ciudadana, y esto es lo que genera un acto de incivilidad. Se lo excluye por pensar distinto, por tener determinadas características, determinada procedencia. Esto que presentamos, junto con la profesora Patricia Nigro, con quien hacemos la investigación, es el adelanto del capítulo de Argentina, y hay algunos datos interesantes, ¿no? Lo primero es que efectivamente sí podríamos decir que estos discursos de incivilidad, de agresividad, de hostilidad, calan hondo y sí tienen impacto, ¿no? Hay una serie de datos en donde prácticamente todo aquella persona en Argentina que es opositora al gobierno de Javier Milei prácticamente no tiene indulgencia. Lo digo irónicamente para decir que no le acepta nada ni entiende nada, excepcionalmente, que justifique o de alguna manera le habilite al presidente a usar este estilo. Pero lo más interesante viene del lado de sus propios simpatizantes. Lo primero es que cerca del 40% del propio simpatizante del presidente rechazan ese estilo discursivo. Y no solamente eso, incluso dentro de ese espectro, segmento de quienes valoran positivamente al presidente, entienden casi el 45%, es decir, muy cercano a la mitad de su propio votante o simpatizantes, entienden que ello puede reforzar la idea de autoritarismo, ¿no? Y además, la opción más elegida para ubicar a la discursividad del presidente es ubicarlo ahí, en el espectro de la ultraderecha, y es interesante porque aunque no presentamos los resultados de los otros países, aparecen algunos datos, y lo de Argentina es muy interesante porque hay algo así como serios límites para normalizar lo excepcional discursivamente hablando, no hay acostumbramiento a la hostilidad, no cae bien el ataque a opositores o el ataque a la prensa, incluso en el propio votante del presidente, ¿no? Y además el estudio, más allá de lo que piense la ciudadanía, analizó discursos oficiales, y esto es sumamente interesante porque las 2 principales categorías que definen el discurso oficial expresado por el presidente son: 1, la deslegitimación del adversario, vale decir, una categoría que ubica literalmente en tono denigratorio al opositor, y en otro lugar lo que se llamaría concentración del poder, que tiene que ver con distintos argumentos que implica básicamente un ejercicio decisionista, voluntarista en la figura presidencial que
puede llegar a desconocer, por ejemplo, la división de poderes o todo aquello, o compite con aquello que podríamos ubicar en la línea del discurso republicano. Bueno, que me parece que está claro, ¿no? ¿Cuál es la aceptación, que es poca, que tienen este tipo de discursos de lo que ahora Mario bautiza de alguna manera como incivilidad respecto de la gente, aún de los propios votantes de Javier Milei? Es evidente que en el fondo los argentinos seguimos siendo mansos y tranquilos. Muchas gracias, Julio Perotti. Abra palabra.